Continuamos con el Sermón del Monte. Aquí en el versículo 8, la semana pasada, haciendo un pequeño resumen, la semana antepasada, hablábamos acerca de lo que era un bienaventurado, que es un santo, un apartado, un dichoso. Y por eso, cada vez que Jesús dice bienaventurado, ya nosotros sabemos a qué se refiere, cuál es la característica de la cual él está hablando. Y aquí en el versículo 8 nos dice, bienaventurados, dichosos de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esto es un tema bien interesante si nosotros nos ponemos, como les decía, quisquillosos con la palabra del Señor y le buscamos eh, el sentido en lo más amplio. Nosotros vamos a encontrar una riqueza absoluta en la palabra. Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y él allanará tus sendas. Proverbios capítulo 3 versículo 1 dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Aquí hay algo interesante que nosotros tenemos que observar y es que habla del corazón como si tuviera pensamientos, habla del corazón como si fuera el cerebro, es decir, nosotros en nuestra cultura cuando hablamos de corazón estamos hablando de sentimientos, de emociones, nunca de pensamientos. Sin embargo, a lo largo de la palabra de Dios nosotros vemos que habla del corazón como si tuviera pensamientos. Y dice por eso en el Proverbios capítulo 3 que lo acabamos de leer, versículo 5 si usted se fija, dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. La inteligencia de donde nosotros imaginamos que está en el cerebro, no en el corazón. Está hablando, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. En el Proverbio capítulo 3 dice, hijo mío, no te olvides dónde está la en el cerebro, suponemos nosotros. Dice, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Está hablando de memorizar, está hablando de recordar, está hablando de retener. Y dice, no te olvides de mis enseñanzas. Está hablando de memorizar, sin embargo, habla del corazón y no del cerebro. Y vuelve de nuevo en el Proverbios, el 23, dice, porque así como es el pensamiento en su corazón, oiga bien como dice, el pensamiento, no el sentimiento ni la emoción, el pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, como es el hombre, como son los pensamientos del hombre, así es él. Te dirá, no importa lo que te diga, no confíes en sus palabras, no creas en lo que te dice, mira lo que hace. Hay una frase por ahí que dice mucho, no escuche lo que la gente dice, observa lo que la gente hace y sabrás realmente cuáles son sus intenciones. A veces nosotros no hemos topado con personas en nuestro diario vivir que con su boca nos profesan cariño, nos profesan estima, nos profesan amistad, nos profesan fidelidad. Sin embargo, sus acciones dicen todo lo contrario y desdicen lo que ellos en algún momento hasta juraron. Porque hay personas que te juran amor, cariño, respeto, sin embargo, en su accionar nosotros vemos lo contrario. Y eso es lo que el Proverbio 23:7 está diciendo. Fíjate, no es lo que dice, sino en los pensamientos que hay en su corazón, lo que hay en su mente. Porque si usted se fija, todo aquel que piensa mal constantemente es porque tiene mal en su corazón, es porque tiene mal en sus pensamientos. Si usted constantemente vive calculando que lo van a engañar, que le van a robar, que le van a mentir, es porque de alguna manera eso está en usted. Y hay algo también bien interesante con el tema del corazón, que es donde quiero asentar esta enseñanza. Y es que como vimos, se habla del corazón como si fuera, como si tuviera características del cerebro, como les dije, se habla como si tuviera pensamientos, se habla como si tuviera inteligencia, se habla como si tuviera la capacidad de memorizar y de retener. Todo eso nosotros se lo atribuimos al cerebro. Filósofos como Aristóteles
Ya me han escuchado mencionarlo y lo menciono porque la cultura está muy impregnada de esto y es lo que le da forma a los conceptos que nosotros manejamos hoy en día y que entendemos. Y esta es la razón por la cual nosotros cuando vemos una figura de un corazón, nosotros la asimilamos con San Valentín, la asimilamos con el amor, lo asimilamos porque se convierten en íconos que están conectados a un concepto. Entonces, Aristóteles desarrolló un concepto bien interesante, que hoy en día, después de miles de años, señores, Aristóteles vivió antes de Cristo, y después de miles de años, hoy en día se está retomando este pensamiento de Aristóteles por lo que les voy a explicar ahora. Dice Aristóteles que el corazón es el origen de la sangre. Es decir, para Aristóteles primero existe en la gestación de una persona, primero existe, lo primero que se crea, lo primero que se gesta es el corazón. Y que del corazón entonces nace la sangre y de ahí la vida, que va muy relacionado con lo que piensan los testigos de Jehová acerca de que en la sangre se encuentra la vida. Y dice, y que todos los órganos se forman a partir del corazón, según la doctrina de Aristóteles. Y él dice que dentro del corazón reside también el alma y la inteligencia. Y el alma gobernada el cuerpo desde el corazón. Es decir, que para Aristóteles en el corazón se encontraba la inteligencia, se encontraban asentadas también las emociones y se encontraba también asentada la vida. Guarda mucha relación con lo que dice la palabra de Dios cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y esto lo escribió, vuelvo y le digo, Aristóteles miles de años atrás. Y hoy en día está tomando mucho valor en el mundo científico porque se ha demostrado que el corazón tiene nada más y nada menos que neuronas. Oiga, qué interesante. Cuando nosotros hablamos de neuronas, nosotros siempre pensamos en el cerebro. Nunca nos vamos a imaginar que hay neuronas en otra parte del cuerpo. No sé ustedes, por lo menos yo así lo pensaba. Y leyendo un poquito sobre esto me he dado cuenta de que en el corazón hay neuronas casi la misma cantidad, un poco menos que en el cerebro. Pero hay algo bastante interesante y es que el corazón manda más información al cerebro que el cerebro al corazón. Si es el cerebro quien gobierna el corazón, entonces debería ser todo lo contrario. Si es cerebro quien gobierna el órgano del corazón, debería ser cerebro quien envíe toda la información al corazón, y no lo contrario. Sin embargo, es al revés, según ha demostrado la ciencia. Es el corazón quien vive bombardeando el cerebro con información. ¿Para qué? Para que usted se sienta alegre, para que usted se sienta confiado, para que usted se sienta en paz. Entonces, cuando el corazón manda esa información al cerebro, el cerebro comienza a segregar todas las hormonas y feromonas que nos dan tranquilidad, que nos dan paz, que nos dan alegría o que nos dan tristeza. Por eso es que cuando llega el momento de uno reaccionar, el corazón es el que se acelera y uno se pone en y el cerebro entonces segrega lo que nosotros conocemos como la adrenalina para que el cuerpo se prepare para la reacción rápida e inmediata. Es decir, que puede ser que en unos años se descubra que realmente es el corazón quien gobierna y no lo contrario. Los hebreos desarrollan toda una hipótesis, si se puede decir así, toda una hipótesis bien interesante sobre la relación corazón, cerebro e hígado. Perdón. Pero esto es todo un entramado que no vamos a entrar en detalle aquí, pero es bien interesante lo que ellos plantean sobre esto. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando nos habla de inteligencia en el corazón, por eso dice la palabra de Dios también, no confíes, porque el corazón es engañoso, es el corazón del hombre. Es decir, que de nuestro corazón, el maestro en una ocasión también dijo, ¿de dónde nacen los malos pensamientos? ¿De dónde nacen las lujurias? ¿De dónde nacen las fornicaciones? Nacen del corazón. Entonces, primero se gestan en el corazón y luego las materializamos. Es decir, primero pienso, como dice el filósofo también, primero pienso y luego existo. Es decir, primero se anida en mí el pecado, lo gesto dentro de mí y luego lo ejecuto.
Si hay alguna pregunta, me avisan, ¿eh? Entonces, Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Eso todos lo conocemos. Salmo 139, 23 dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Fíjense de nuevo como dice, examíname y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Está hablando de pensamientos otra vez en el corazón. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Marcos capítulo 7, versículo 20 dice, lo que sale, lo que acabo de citarles, mal citado, pero parafraseado, dice, lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necesidad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Por eso, hermanos, cada vez que nosotros veamos el loguito, el icono del corazón, cada vez que nos hablen del corazón, no lo veamos de forma tan simple y tan sencilla, porque la palabra de Dios nos muestra que no es tan simple como nosotros pensamos o como nos imaginamos, sino que hay algo más. Y que, como dice el Señor, sobre toda cosa guardada, guarde su corazón. Quizás ninguno de nosotros sobreviva, es decir, por los años, a cuando se descubra la realidad de cómo funciona el corazón, porque este cuerpo que el Señor creó es tan perfecto, tan moderno siempre para la época. Es decir, los científicos, los médicos no alcanzan a entender el funcionamiento del cuerpo humano, porque Dios hizo algo extraordinario, definitivamente. Funcionamos de una manera espectacular. Si usted se pone a mirar órgano por órgano, somos fantásticos. En ingeniería, en funcionamiento, en química, somos fantásticos. Somos una máquina prácticamente perfecta. Yo creo que el defecto de nosotros es el pecado. Así que, hermanos, cada vez que usted piense en su corazón, no lo vea de manera simple. Por eso dice el Señor, bienaventurados los limpios de corazón. Y usted no se puede considerar limpio si usted tiene malos pensamientos. No puede, hay personas que dicen, yo tengo un corazón limpio, soy una persona que amo mucho, que me entrego, que hago esto, que hago lo otro. Usted no se puede considerar limpio si tiene malos pensamientos, si está lujubrando o está maquinando en contra de su hermano, hacer maldad, si está sintiendo envidia, si está sintiendo enojo, no tiene un corazón limpio. Anote eso ahí, porque nos valoramos muy bien, pero la realidad y la palabra nos demuestra que no somos tan buenos ni tan perfectos como nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Continúo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto es fácil. Pacificadores nos conecta con personas que buscan la paz. Hebreos capítulo 12, versículo 14 nos dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Salmo 34, 14 dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Romanos 12, versículo 18, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice, esforzándonos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esto es muy difícil, es muy complicado, porque ser pacificadores no es simplemente con nosotros decir, yo tengo paz, o yo quiero tener paz. Todos queremos tener paz, eso es una realidad. Todos queremos tener paz. Pero ser pacificador implica muchas veces callarse la boca para no generar una situación con mi hermano o con mi hermana. A veces no ni siquiera para generar un altercado entre mi hermano y yo, sino para no generar un altercado con mi hermano y un tercero. Porque a veces sabemos cosas de otras personas, alguien habló mal de nuestro vecino, nuestro amigo,
y tenemos que quedarnos calladitos, tenemos que ser prudentes para no generar una situación entre esas dos personas. Y esos son los pacificadores, aquellos que buscan la paz, aquellos que se esfuerzan, porque vuelvo y les digo, no es fácil, por eso dice, esfuércense en preservar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Fíjense que es tan difícil que ni siquiera en las congregaciones donde decimos tener el Espíritu de Dios, donde proclamamos el nombre de Dios, donde exaltamos el nombre de Dios, donde le glorificamos, ni siquiera ahí hay un vínculo perfecto en la paz. Si alguno lo tiene, por favor, interrúmpame ahora mismo, yo me callo la boca. El silencio me dice que sí. Continuamos. Mateo capítulo 5. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Aquí está hablando en unos términos interesantes. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, te insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo me siento como el Señor me está meditando fuertemente con esto, porque me siento como máquina repetidora. Esto en estos últimos días lo he hablado demasiado. ¿Quién disfruta de las persecuciones? Nadie. ¿Quién disfruta de que lo calumnien? Nadie. Pero el Señor te dice, bienaventurado eres cuando te gozas y te alegras en medio de eso. Y dice, tu galardón es grande, recibirás la corona de justicia. Porque dice, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Saben qué pasa? Que nosotros no queremos esa recompensa que tuvieron los profetas y hombres de la antigüedad que caminaron genuinamente en integridad con Dios. Nosotros queremos la recompensa que tienen los hombres que nosotros admiramos hoy en día. ¿En qué sentido? Hermano, Nosotros vemos a los hombres de Dios hoy. aló, ¿Me hablaron? sí, Sí, te dígame. escuché. Mira, yo quiero interrumpir algo aquí, mi hermano, y es con el tema de lo que tú estabas hablando de la justicia. Tú estabas hablando de la justicia, y yo predicaba el domingo acerca de esa de justicia. Muchas veces Así creemos es. que la justicia de Dios o la justicia mía es la misma que la de Dios. Y Ujú. así mismo dice la palabra, la justicia de nosotros, recuerdo ahora, es como dice como trapo de inmundicia delante de Dios. Más, Así si Dios, si el Eterno, se permite hacer justicia como la nuestra, ¿cómo sería la justicia de Él? Sería como trapo de inmundicia también, ¿verdad? así es. Entonces, cuando tú hablas de justicia, no es solamente de así mismo, fresquecito, cuando predicaba, y que realmente nosotros tenemos que saber y entender que bienaventurados son aquellos, lo que, voy a decirlo así, lo voy a parafrasear, lo que acogeamos la justicia de Dios antes que la de nuestro, porque inmediatamente, cada vez que tú predicas o haces o dices algo de la justicia, todo lo que estamos aquí generalmente, y yo creo que hasta con cliché, era como metérmelo en un CD, hacerlo como un cliché, inmediatamente nosotros hablamos, no, que el Señor te va a hacer justicia. Pero de una vez pensamos en este desgraciado, en esa persona que me hizo mal, en esa persona, pero sin embargo, mira dónde nos vamos, dónde está la misericordia y el amor en nuestras vidas, que es el vínculo, ese sí es el vínculo perfecto en nosotros, que es el amor. Me doy a Amén. entender, son cosas como que se van conectando, conectando y conectando, que yo digo, Padre Eterno, y qué es lo que nosotros pensamos y qué es lo que nosotros somos. ¿Tú me entiendes? Porque de una vez pensamos en que el Señor lo va a matar, que el Señor le va a quitar el trabajo, que el Señor lo va a enfermar, que el Señor, por culpa mía. Santificamos la venganza. Exactamente, exactamente, exactamente. Era eso, mano, que quería acotar desde hace par de minuticos, pero usted iba No, no. bien, no quería No, desconcentrar, que
No, Estaba no, conectado con me pueden interrumpir, no hay problema. Dele, mi hermano, gracias. Proseguimos entonces. Les decía que no es fácil y cuando el maestro habla aquí de las bienaventuranzas, a nosotros nos suele pasar con las bienaventuranzas como nos ocurre con las características del Espíritu Santo, es decir, con las características del fruto del Espíritu Santo, perdón. Y fíjense que dije fruto en singular y no en plural, no son los frutos, es el fruto. A pesar de que la imagen es que no conseguí otra mejor, dice frutos, es el fruto en singular. Es un solo fruto con características. Y esto mismo ocurre con las bienaventuranzas. Alguno pudiera decir, con la misma similitud que hacemos con el fruto del Espíritu Santo, decir, yo soy un poco pacificador, pero no me gustan las persecuciones, no me gozo en medio de las persecuciones, no me gozo cuando hablan mal de mí mintiendo. Entonces hay un problema, y es que tienes que reconocer, todos tenemos que reconocer, que aún te falta, porque a veces nosotros como decía en principio, no queremos autocomplacer y nos pasamos la manita y decimos, tú eres amoroso, pero te falta paz. Tú eres benigno, pero te irrita fácilmente. Tú eres bondadoso, pero te hace falta mansedumbre. Tenemos que reconocer esas debilidades que tenemos, porque cuando el maestro habla de la bienaventuranza, está hablando de las características de los discípulos, está hablando de las características necesarias para poder seguirle a él. Por eso dice, bienaventurados ustedes, porque a causa de mí, es decir, a causa de seguir al maestro conforme a su voluntad, es decir, seguir al maestro no conforme a nuestros ideales, porque a veces pensamos que debemos seguir al maestro como yo pienso. No, seguir al maestro como él dice, como él enseña, en el vínculo perfecto del amor y la paz con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Ser gozarnos en medio de la persecución, y dice el Señor, porque esa es la justicia, porque así persiguieron a los profetas antiguos, y así tu galardón es grande cuando la gente, en lugar de sentirse contenta contigo, a causa de que tú me sigues a mí, a causa de que tú eres mi discípulo, te van a perseguir. Señores, y esto que estoy diciendo hay que tomarlo con pinzas. Miren, nosotros siempre, todos nosotros, tenemos el anhelo de ser amados, de ser queridos, de ser valorados. Pero en la medida que usted procure, se lo digo hoy, y si usted quiere me hace caso, y si quiere no me hace. En la medida que tú procures seguir al maestro y parecerte más al maestro, en esa misma medida la gente te va a ir afuereando, como dicen por ahí. La gente te va a ir rechazando. La gente va a ir sintiéndose inconforme con tu presencia. Se van a ir molestando hasta con lo que tú dices. Se van a ir incomodando hasta con tu silencio. ¿Por qué? Porque ocurre que tu comportamiento cuando sigues a Jesús genuinamente, vuelvo y repito, cuando seguimos al Maestro genuinamente, nuestra conducta, porque somos imitadores de Cristo, los reprende de alguna manera. Nuestra conducta, cuando somos imitadores de Cristo, los molesta porque está delatando el pecado que puede haber en ellos. Por eso es que cuando usted comienza a dejar el chisme, las personas con las cuales ustedes chismeaban, entonces ahora dicen, ¿qué es lo que le pasa a fulana? Ahora ella se la da en vena o se la da en bueno porque no quiere compartir con uno, ¿no? Cada vez que uno va a hablar de la vecinita o del amigo, no quiere seguir hablando, dice que no, que ya no va a seguir hablando. Entonces la gente comienza a sentirse reprendida cuando tú comienzas a vivir conforme a la voluntad del Padre.
Por eso les hago esta relación que existe entre las bienaventuranzas y las características del fruto del Espíritu Santo, porque el maestro en esta etapa no podía hablar de las características del fruto del Espíritu Santo, pero en esencia, si nosotros lo analizamos de manera detallada, está hablando de lo mismo. Y si ustedes se fijan, cuando tenga tiempo, estudienlo, porque no podemos ponernos ahora característica por característica, conectarlos con las bienaventuranzas, pero están conectadas. Juan capítulo 15, versículo 19 dice, para que usted lo sepa y tenga conciencia de ella. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Yo más bien me preocuparía cuando el mundo me ama. Si todo el mundo lo quiere, si usted va al barrio y lo celebran y todo el mundo lo respeta y mi hermano para aquí, mi hermano para allá, hay que revisarse. Hay que revisarse ¿por qué? Porque la palabra no se equivoca y dice aquí que si ustedes fueran del mundo, y el mundo es toda la gente, dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo te amaría. Entonces, cuando la gente te ama, quiere decir, cuando la gran multitud te ama, quiere decir que tú eres del mundo. Dice, pero como no sois del mundo, sino que yo te escogí de entre el mundo, te separé, te aparté de la multitud, por eso el mundo te odia, porque eres diferente en tu comportamiento, no diferente de que eres especial o que estás por encima de nadie, diferente en tu comportamiento, en tu actitud, porque tienes un corazón limpio, porque eres un pacificador, porque soportas la opresión con humildad, porque eres manso, porque eres humilde, no porque estás por encima de nadie. Por eso para eso el Señor te escogió. El Señor no te escogió para que te engrandezcas. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. El Señor sabía de antemano, y no sé si alguno tiene algún registro de cuando el maestro se equivocó en lo que dijo, pero para mí no se equivocó nunca. Y cuando él dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz, es decir, en el único que tú vas a encontrar paz es en Dios, en el Padre. Porque en este mundo tú no vas a estar en paz nunca. En este mundo tú vas a tener muchas aflicciones. Y por eso dice, pero anímate, porque ya yo vencí ese sistema del mundo. Y dice primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, porque todo el que ha nacido de Dios también vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿En quién? En Cristo. No una fe irracional o mística. ¿En qué sentido? Que a veces tenemos fe en nosotros mismos. A veces yo tengo fe en lo que yo declaro y arrancamos a declarar cosas. Yo declaro que este año se abren los cielos y hay puertas abiertas y muchísimas cosas. No, tenga fe para aguantar la presión. Tenga fe para hacer lo bueno, aunque no lo aplaudan. Tenga fe en predicar la palabra de Dios, aunque nadie lo esté viendo, aunque nada más lo estén escuchando 2 o 3. Tenga fe para vivir lo que dice la palabra, sin importar si aún así están viniendo las aflicciones, están viniendo las tribulaciones. Tenga fe para eso. A veces es muy fácil decir, yo tengo fe porque yo quiero ver el próximo una casa, un apartamento, un carro, un marido, una mujer. No, tenga fe para vivir la palabra. Viva la palabra con fe. ¿Y qué significa eso? Crea en lo que dice la palabra y viva. Bueno, otra cosa, y es que antes que tú, ay Dios mío, yo me he tomado hoy la pregunta para mí, Padre Eterno. No, Bueno, suerte. dice la palabra que en el mundo tenemos aflicciones, pero que confiemos, ¿verdad? Que en él ya todo fue vencido, parafraseando. Pero que a veces queremos tener la paz, que la que tú mencionaste, pero una paz de nosotros, sino nada más una paz que por lo que nosotros psicológicamente o mentalmente entendemos que paz, que estar tranquila,
tranquilo, sin problemas, sin nada, sin necesidades, ni todo por el estilo, porque esa es la paz que quizás nosotros nos han enseñado. No, que si tú estás en paz no tienes problemas, no tienes aflicciones, no tienes enfermedades, no tiene dinero, etcétera, etcétera. ¿Tú me entiendes? Amén. Entonces, sin embargo, esa paz que el Eterno nos quiere dar es que dentro de esa tormenta, nosotros nos mantengamos confiados en que Él está en control de todas nuestras situaciones. Eso es como, así mismo, como el cliché de la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción que no se ve, es que nosotros tengamos esa certeza, ¿verdad? De que Dios realmente nos mantiene, que aunque nosotros se nos esté cayendo el mundo encima, por decir una palabra, Él es que tiene el control, que nada va a depender de mí, sino de Dios, sino de Dios. Y con relación a la fe, lo que tú estás mencionando es que muchas veces, como tú dices, nosotros dependemos que yo quiero una casa para el año que viene, pero yo estoy ahorrando y tengo unos cuantos millones en el banco, ya tú me entiendes, y lo estoy declarando. Ah, no, que yo tengo una mujer, quiero una esposa, pero ya tú tienes una vista ya que tú sabes que está a cuarta, como dicen ahí en el mundo. ¿Tú me entiendes? Entonces, en base a eso, a lo seguro es que nosotros nos declaramos en fe. Date cuenta de que cuando nosotros no estamos, cuando no tenemos nada y no tenemos nada a la vista, que nada, ahí entonces la fe yo no sé dónde que se mete. ¿Tú ves? A eso es a lo que yo me refiero. Bueno, yo voy a tratar de no interrumpirlo otra vez, pero de él. No, no, puede interrumpir todas las veces que usted sienta, tranquilo, que esto me ayuda a dos cosas, a descansar y a edificar. Hola, hola. Yo de este lado. Dígame, maestro. Eh, Hanley, Dígame, Javier, aquí le escucho. tú decías que no podemos descansar la fe en lo que nosotros declaramos. Ahora Edward habla acerca de la paz. Y esa paz que puede hacernos permanecer confiados y seguros, independientemente de las circunstancias que estemos enfrentando, no viene por una mera decisión personal que nosotros podamos tomar confiado en nuestra fortaleza espiritual. Exacto. Y no se cultiva una relación de intimidad con el Padre, con el Espíritu Santo, por más que conozcamos de la Biblia, por más que creamos saber, por más esforzados que seamos en la obra del Señor, si no hay esa intimidad con el Padre, con el Espíritu Santo, esa paz no puede florecer, porque no proviene de un mero esfuerzo humano, viene dado, ¿por qué? Por un corazón que se ha rendido a Dios y como recompensa el Padre por medio de ese Espíritu Santo le ayuda a crecer en esa paz que confía plenamente en él. Es decir, que para tener esta paz necesitamos tener esa comunión permanente con Jesús por medio del Espíritu Santo. Amén. Excelente. Entonces aquí vemos en Mateo capítulo 5, versículo 13, un pasaje que nosotros conocemos muchísimo, pero que se distorsiona un poco en la interpretación que se le da y los predicadores le ponen su cosita, le ponen su salecita a esto, valga la redundancia. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Más, no sirve para más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los otros. A mí me pasó, yo tengo varias experiencias con el supermercado Bravo, me gusta mucho, pero con sus productos he tenido varias experiencias. Dos realmente. Yo soy un poco exagerado. Yo compré una sal que no salaba, literalmente. Yo no sé qué era lo que tenía, si era tija molida o qué, pero no salaba. Y, y entendí parte del sentido que se le da a este versículo. Realmente, si la sal, ¿para qué otra cosa se usa la sal? Si no es para salar, no tiene sentido. Entonces, parte de lo que dice este versículo es esto, pero la sal también tiene otras funciones y nosotros las vemos en el uso secular que se le da, que se le daba sobre todo, ya no se usa tanto para esos fines. Pero la sal impide el crecimiento de bacterias.
retrasa o desaparece el proceso de putrefacción. Es decir, ustedes conocen los jamones curados, conocen el bacalao, conocen el arenque. Todas estas cosas se someten a un proceso de salino para que no se pudran y pueden ser conservados durante años sin la intermediación de un freezer ni de nada de eso, de lo que nosotros estamos acostumbrados a que sea utilizado para preservar los alimentos. Es decir, ¿qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra? Algunos se han limitado a decir, ustedes son el sazón de la tierra, por eso el cristiano donde llega tiene que traer alegría, tiene que traer contentura, porque ustedes son el sazón de este mundo. No necesariamente, o no solo eso. También la sal está para hacer la diferencia, para separar lo vil, lo impuro de lo puro, para separar la verdad de la mentira. Porque así como la sal impide el crecimiento de las bacterias y el proceso de putrefacción, así mismo le está diciendo, ustedes son como mis discípulos, como mis seguidores, lo que tienen que detener, como le digo, como hablando del espíritu de Elías, que dijo, yo haré volver sobre los hombres el espíritu de Elías para restaurar los padres con los hijos y hacer volver el corazón de ellos y sanar la tierra, para que la tierra no sea herida con maldición. Está diciendo, ustedes son la sal del mundo, ustedes son los que van a sanar la tierra, ustedes son los que la van a limpiar, los que van a impedir que la tierra se siga pudriendo, ustedes son los que van a conservarla hasta que yo vuelva. Ustedes van a hacer mi función aquí en la tierra. Por eso yo los he llamado como sal, para que ustedes sean los que preserven, los que impidan que siga creciendo la pudredumbre. ¿Dónde? En el corazón humano, a través de nosotros mismos, a través del amor al prójimo, que nosotros no devolvamos mal por mal, que al que nos dé una bofetada, le digamos, mira, te faltó aquí, que al que te maldice, tú lo bendices, que al que te persigue, tú oras por él. Así se detiene la maldición de la tierra. Entonces, dice también el versículo 14, que todos lo conocemos también, muy, muy predicado. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué pasa yo diría que con por lo menos con el 99% de nosotros, los cristianos, los creyentes, los que seguimos a las enseñanzas del Maestro? Que hay en algún momento de nuestra vida, sobre todo al inicio, que nosotros queremos estar muy escondiditos. Queremos estar calladitos, no queremos predicar la palabra porque nos sentimos inseguros, por muchas razones, inseguros porque no conocemos la palabra, inseguros porque quizás nuestro testimonio nos acuse, es decir, como éramos antes, y ahora hablar del Señor como que resulta un poco chocante o contraproducente, porque cuando usted ve a una persona que era conocida como un delincuente en el barrio, y ahora te toca la puerta que te va a predicar de la palabra, realmente muy pocos le van a abrir, porque conocen de lo que esa persona vivió. Y esto hace que muchas veces uno quiera esconderse como esa lámpara debajo del almud, debajo de la cama, debajo de la mesa, como usted lo interprete. Pero el Señor habla claro aquí y dice, ustedes son la luz del mundo, así como dijo, ustedes son la sal del mundo, ustedes son los que detienen la putrefacción, ustedes son los que purifican la tierra. Pero dice también, ustedes son la luz del mundo. Ustedes están para iluminar a esa gran nube de testigos que está alrededor de ustedes, a su familia, a sus vecinos, no para iluminar desde el conocimiento, sino para iluminar desde la vivencia, desde el ejemplo. Porque a veces pensamos que vamos a hacer luz con nuestra elocuencia, con nuestra sapiencia, con lo que conocemos de las Escrituras. No vamos a hacer luz cuando somos ejemplo. Es verdad, es muy lindo. Tú puedes ayudar a una persona predicándole la palabra y puede ser que esa persona
reciba la convicción del Espíritu Santo y se arrepienta y acepta al Señor en su corazón. Pero nada más poderoso que el ejemplo. Nada más poderoso que cuando una persona realmente vive la palabra. Por eso dice, ustedes son luz. Es decir, tú no te esfuerzas, o valga la redundancia, es decir, tú enciendes una vela y la vela no está pujando para hacer luz, para producir la luz. Es luz porque está encendida. Asimismo, cuando un creyente está encendido, cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, cuando un creyente vive la palabra, es luz por donde quiera que pase, aun cuando está callado. Aun cuando guarda silencio, sigue siendo luz. Y lo que el Señor está diciendo es pon esa luz a todos, no te escondas de nadie. No le niegues a nadie que tú eres cristiano. No trates de adaptarte al sistema, porque a veces en el trabajo no queremos decir que somos cristianos. En ciertos círculos sociales no queremos decir que somos cristianos porque ¿qué pensarán de mí? Que yo soy cristiano. Van a pensar que yo soy un ignorante. Van a pensar que yo soy de esos que se pone malo, que vibra y que habla en lengua. Y digo, ¡ay, rabacaca! Hay prejuicios en ese sentido y el Señor dice, no te escondas, no escondas tu luz, no te agaches. Exponte, que todos vean, que todos sean iluminados por tu ejemplo, no por tus palabras. Como hablábamos ahorita, las palabras sirven de muy poco. Por eso dice, ni se enciende una luz, o sea, yo no te llamé, yo no te escogí, yo no te aparté del mundo para que tú estés escondido. Yo te aparté del mundo para que tú seas la diferencia en el mundo y alumbres a todos a los que están en casa. Así que alumbre vuestra luz delante de los hombres. Por eso dice delante de los hombres. No dice en tu congregación, no dice en tu casita, no dice delante de los hombres, de todo el mundo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen. Fíjense como dice otra vez, para que vean vuestras buenas obras. No dicen para que escuchen lo que ustedes saben, sino para que vean vuestras buenas obras. La palabra de Dios es simple. Maestro, Y el Señor, dígame. Pablo le escribió a los romanos y le dijo, no sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien el mal. Yo parafraseando eso, he hecho una frase y digo que el mal no se vence dejando de hacerlo. El mal se vence es haciendo el bien. Me explico. Si frente a su casa vive un señor solitario y todos los vecinos, cuando van a tirar una basura, la ponen al frente de la casa, usted no marca la diferencia por usted ser el único que no la pone. ¿Cuándo es que usted va a poder vencer eso? Es cuando usted se sume al esfuerzo que hace ese pobre señor y usted le ayuda a recoger la basura que los demás están poniendo. Pero muchas veces nosotros queremos ser luz, no siendo lo que participamos en una obra maligna, cuando debemos ser luz, convirtiéndonos en alguien que hace el bien, que marca la diferencia, que cuando los demás desprecian, nosotros estamos mostrando amor. En un colegio, en una universidad, si le están haciendo bullying a alguien, usted no marca la diferencia si usted no lo hace. Usted marca la diferencia cuando usted va y acompaña a esa persona y le hace sentirse amada y le hace sentir que ella tiene mucho valor y que cuenta con usted. Entonces, el anonimato cristiano, nosotros tenemos que dejarlo. El anonimato cristiano hay que dejarlo y tenemos que hacer, porque el verso dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Entonces, ese anonimato cristiano de la iglesia hay que dejarla y comenzar a hacer lo que el mundo no hace, que mostrar el amor verdadero en aquellos que necesitan de una acción, de una bendición, de una palabra, de un acompañamiento, de un saber escuchar. Bárbaro, hermano Javier. Eso fue ciencia, ¿verdad? Sí, derramó una ciencia. Mira, eso está profundo, de verdad que sí. Si nos vamos a hablar
de estos temas, estos tópicos que menciona Javier, nos dan las 12 de la noche, pero de verdad que gracias a Dios que eso quedó grabado. Guárdenlo por ahí y guárdenlo en su corazón. Respecto, muchos hablan sobre este tema del almud, de qué es el almud. Algunos dicen que es una especie de mesa, otros dicen que es una cama. Eh, eso es lo de menos, diría yo. Otros, yo me circunscribo dentro de ese grupo, de que eran una especie de caja, como esta que ustedes pueden ver en la imagen, que se utilizaban en todos los hogares para almacenar cosas, como un vaso en una casa. Eh, Se utilizaba como medida también para vender, es decir, vender manzana, trigo, era como una medida. Era algo para medir, perdón. Entonces, por eso es lo de menos. Lo importante es lo que dice la palabra, sea una cama, sea una mesa, sea una cajita. Lo importante es que el Señor te dice, no te escondas, no dejes de hacer el bien, no dejes de manifestar las buenas obras delante de los hombres. Aquí viene una pregunta buenísima que ya no vamos a invertir mucho tiempo porque en el grupo Edward y Omar la desarrollaron. Ya yo no tengo que hablar mucho sobre este tema. ¿Está vigente la ley? Es una pregunta. Antes de pasar a las participaciones, si alguno quiere participar, quiero hacerles un pequeño preámbulo. Cuando se emite una ley en términos seculares, hasta que no es derogada, esa ley está vigente. Aunque hay muchas leyes que están vigentes, sobre todo en nuestro país, que tiran una ley por cualquier cosa. Hay muchas leyes, sobre todo las viejas, que están en desuso, pero están vigentes. Si a alguien se le ocurre someterte por esa ley, lo va a lograr porque la ley está vigente, no ha sido ni derogada ni ha sido abrogada. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos aquí en esto, ¿en qué momento de la palabra, de la Biblia, cuando algunos dicen, ya la ley fue abolida, ya nosotros vivimos conforme a la gracia, pero ¿quién te dijo a ti que la gracia y la ley no conviven? ¿Quién te enseñó que no puede existir gracia en la presencia de ley? Porque parecería que nosotros entendimos, o muchos entendieron, que gracia mató a ley y que por eso ya no existe la ley. Pero si usted tiene ese pensamiento o lo ha escuchado, analice lo siguiente. La ley mosiánica no es solo la ley, cuando habla es la ley y los profetas. Es todo prácticamente el antiguo pacto, como nosotros le llamamos normalmente. Pero ¿qué pasa? Si nosotros decimos que nada de eso tiene valor, que nada de eso está vigente, entonces nosotros estaríamos invalidando gran parte de las cosas que nosotros creemos. Entonces aquí es importante y quiero abrir los micrófonos y que ustedes participen y me digan, ¿usted cree que está vigente o no la ley? Obviamente, Edward y Omar, que desarrollaron el tema, tienen sus opiniones. Yo preferiría que ellos se queden para lo último, para hablar de esto. Así que quiero escuchar voces mudas. Nadie participa. Buenas, Sí. Carle de este lado. Yo entiendo de mi parte, es mi opinión, claro está. Jesús dice que Él no vino a suspender la ley, sino a que ésta se cumpla. O sea, que la ley no está vigente dentro de una parte, porque si vamos, por ejemplo, en las leyes mesiánicas o mosaicas, las leyes de Moisés,
como estaba la ley del talión, que ojo por ojo, diente por diente, pero se supone que Cristo vino no a que estas sean quitadas, porque las leyes no se quitan, no es que una tumba a la otra, sino que tenemos que convivir en conjunto, porque él mismo dijo, no vine a abrogar, sino a hacer que ésta se cumpla, y cuando él dice que ésta se cumpla, entonces es porque tienen que seguir, no en la condición en que estaba cuando Moisés, porque vuelvo y repito, en ese grupo de leyes habían unas leyes que el que a hierro mata, hierro muere y ese tipo de cosas que fueron no abolidas sino cambiadas, entiéndole yo. Gracias. ¿Alguien más? Claro, claro, Buenas. Ale, yo sé que... Pero tú no tienes perdón, derecho a dale. opinar, Dele, hermano. perdón, primera dama, dele, te escucho. Bueno, yo voy por la misma línea de Scarlett, y conforme a lo que dice la palabra, o sea, Cristo no vino a eliminar la ley, sino que Él vino, yo lo veo desde mi punto de vista, a hacerle una actualización. ¿Cómo una actualización? Cuando existe una ley que es promulgada, y de repente ya pasan varios años, se vuelve y se revisa, entonces se actualiza, se mejora. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista. Yo veo que Cristo vino no a eliminarla, no, mira, ya eso pasó en el tiempo antiguo, no. Este vino nueva ley, no. Sin embargo, lo que hizo fue que la revisó, la actualizó, la simplificó de una manera de que nosotros realmente pudiésemos vivirla y cumplirla. Porque ¿qué sucede? En el tiempo antiguo estaba escrito, la gente hablaba mucho de que, mira, así dice tal cosa, pero no vivían conforme a lo que se decía y lo que estaba establecido. Pero Cristo vino, la cumplió, la simplificó de una manera de que nosotros hoy podamos, a través de La ese testimonio, simplificó. o sea, eso es una palabra, ¿Usted ¿verdad? siente que la simplificó? Yo siento que la simplificó, me mantengo ahí firme y él la aprobó y la comprobó para que nosotros sepamos que nosotros lo podemos hacer y hoy nosotros podemos vivir conforme a ese nuevo pacto que el Señor ha establecido. Amén. ¿Alguien más? Ahora, Quiero yo escuchar a puedo, alguien que piense que Amén. está derogada la ley. bueno, ¿Quién va ahora? usted, mi hermano, usted dele, Javier, usted. Ya, bien. La Biblia, Pablo le escribió a los Gálatas cuando le habla acerca de la ley, y refiriéndose a la ley le dice que la ley fue como un ayo, fue como una guía para llevarlos hacia Cristo, y que entonces Dios nos aceptara por medio de la fe en Él, pero que llegado ya el tiempo de que se debía confiar en Jesucristo, no hacía falta que la ley nos guiara o que enseñara el camino de Dios, porque por medio de la fe el hombre la iba a aprender. Ahora, ¿qué sucede? Anteriormente en la ley de Moisés había mandamientos escritos por el cual el hombre tenía que obedecerlo para ser aceptado delante de Dios. ¿Qué perseguía la ley? Hacer al hombre justo delante de Dios. ¿Por qué fue necesario la renovación de este pacto? Porque no había manera que el hombre por medio de la ley pudiese santificarse, porque nadie estaba capacitado para guardar totalmente la ley. Existen leyes que van a permanecer por toda la eternidad, y son las leyes que hablan acerca de la consagración, las leyes que tienen que ver con la santidad, las leyes que tienen que ver con el temor a Dios, con la honra a Dios, acerca de los mandamientos. Ahora, las leyes ceremoniales que tenía que hacer el pueblo relacionado a presentar sacrificios y demás por el perdón de los pecados, estas leyes quedaron abolidas. ¿Y por qué? Porque ya Cristo, entrando una sola vez y para siempre, y presentando entonces un solo sacrificio por los pecados, ahora se ha sentado en el trono de Dios y reina por siempre. Estas leyes ya no son necesarias que el hombre pues la tenga que obedecer para salvarse, porque hubo uno que la pagó, que le dio cumplimiento para que entonces a través de él, entonces el hombre pueda ser justificado. No, pero hermano Javier, ¿qué fue lo que usted desayunó hoy? Aleluya. Está tirando los vasos. Sí, sí. ¿Alguien Ahora más? yo puedo opinar algo y ahora me llega también, si usted me lo permite.
No, suéltalo ya. Mire, yo así mismo, bueno, no voy a abundar mucho de lo que dijo Javier porque me dejó, como que me removió el cerebro, el cerebro. Pero yo puedo verificar esto y hacer lo siguiente. Para nosotros construir un edificio, y esto fue una vez una arquitecta ingeniera, me ilustró de una forma tal que yo me quedé con la boca abierta, que la primera vez que yo escuchaba, ustedes saben que yo no soy de esto, ingeniería. Y ella decía que para construir un edificio de 10 plantas, de 10 niveles, había que hacer el mismo, había que excavar la misma, la misma altura para abajo para que pudiera soportar lo que se iba a edificar. Es decir, si yo voy a hacer 10 niveles, yo tengo que excavar 10 niveles para abajo. Entonces, yo pongo este ejemplo. La ley o el pacto, el antiguo pacto, es esa azafata que se debió que debimos excavar o que debió excavar el Eterno para que el edificio que se iba a hacer encima de eso pudiera tener la resistencia que tiene hasta ahora la palabra de Dios. Amén. ¿Me di a Pero entender? una cosa, ¿alguien más? Ya. Voy a poner un ejemplo antes de continuar con esta parte. Pensé que ahora me perdí. Ah, ahora sí. Le voy a poner un ejemplo. Ustedes conocen, o por lo menos han escuchado, o le han puesto multa por la ley de tránsito. Todos sabemos que el que no anda con cinturón en nuestro país le ponen una multa. El que se pasa una luz en rojo le ponen una multa. El que se para sobre la cebra le ponen una multa. Anda sin casco, le ponen una multa. Imagínese usted un escenario, el siguiente, donde el presidente de la República emite un decreto y dice: ninguna violación de tránsito será sancionada. Dice él, hay un salvoconducto para todo aquel que pudiera violentar la ley de tránsito. Eso vendría siendo la gracia. Entonces usted se come su luz en roja y comete la serie de violaciones que acabo de mencionar. No le van a poner una multa porque, a pesar de que la ley está vigente, el presidente emitió un decreto que dijo que todo aquel que viole la ley de tránsito iba a tener un perdón, iba a tener un salvoconducto, iba a tener una gracia. Y esto es lo mismo que ocurre con la ley mosiánica. Claro, como dijo el hermano Javier y el hermano Edward y mencionó Omar en el grupo, hay partes de la ley mosiánica que son normas desarrolladas por los hombres, inspirados por Dios, obviamente. Pero esas normas, como mencionaba Javier, las normas de presentar los sacrificios, las normas de purificación del cuerpo para presentar los sacrificios, las normas de construcción sobre las cosas, las normas sobre la alimentación, las normas sobre mezclarse con extranjeros, todo eso fueron normas desarrolladas por los hombres, inspirados por Dios, pero basándose en la ley de Moisés. En la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Qué pasa? Hoy en día se habla mucho de esto, o un tanto, de que si la ley está vigente, que si no está vigente, porque a algunos les conviene que esté vigente y a otros, para otras cosas no conviene que esté vigente. Porque hay algunos, el que quiere judaizar en estos días, tenemos muchas personas que se quieren conectar con esas raíces hebreas y cuando predican quieren poner palabras hebreas, y yo lo veo bien, a mí me gusta, no lo hago, pero me gusta, porque lo veo innecesario. Pero también tenemos otras personas que ya están celebrando incluso las fiestas dentro de sus iglesias,
celebrando la Pascua, celebrando Pesas, celebrando todas estas fiestas que son perpetuas, es decir, no fueron abolidas. Estas fiestas, dice, las fiestas de Dios son perpetuas. Está correcto. El que lo haga, gloria a Dios. Pero el que no lo haga, no tiene condenación. Porque usted está viviendo, o todos estamos viviendo, bajo una gracia que aunque usted violente la ley y transgrede ciertos mandatos de la ley, hay dos razones por las cuales usted no conlleva condenación. Una por la que mencionó Javier, porque el Señor ya pagó por todos los pecados. Él ya absorbió la ley y Él se convirtió en la ley. Absorbió toda la punitud de la ley, todo el rigor de la ley, y lo convirtió entonces en lo siguiente: te arrepientes, te perdono. Porque la ley decía, si tú matas, eres entonces pasivo o hay que condenarte. Pero sin embargo Jesús dice ahora, pecaste, te arrepientes, te perdono. Fíjate, no hay una consecuencia, si se puede decir así, ante los ojos de Dios si tú te arrepientes de tus faltas y de tus pecados. El Señor lanzó, por eso dice, su amor cubre multitud de errores y multitud de pecados. Por eso el mismo apóstol Pablo dice, como citaba Javier, menciona, la ley, el hombre nunca iba a ser salvo por la ley. El hombre nunca iba a alcanzar la perfección, nunca iba a cumplir la ley, porque era muy difícil en nuestra condición de pecado. Por eso, lo que hizo el Maestro en todo su esplendor es extraordinario por demás, porque cumplir la ley, mantenerse como Él se mantuvo, íntegro, sin mancha, como un cordero, para ofrecerse a sí mismo en sacrificio, fue algo que ninguno de nosotros lo hubiese podido hacer. Ninguno de nosotros hubiese podido cumplir la ley constantemente, de manera perfecta. No lo íbamos a hacer. Por eso Jesús fue extraordinario por demás, a pesar, vuelvo y repito, de que lo sabemos, que fue hombre. Estaba sometido a todas las tentaciones que usted y que yo estamos sometidos. Por eso Satanás intentó tentarlo, porque sabía que viviendo en esta carne podía tentarlo, porque le daba hambre, porque le daba sueño, porque le daba frío. Por eso dice que mientras él estaba en el desierto, sintió hambre. Era un hombre. Estaba en el cuerpo de un hombre, sentía como un hombre, padecía como un hombre. Sin embargo, se comportó como ninguno de los hombres. Ahí está la magnificencia de Jesús. Jesús absorbió la ley y se convirtió él en esa gracia. Se convirtió en ese perdón, en esa redención. Entonces, cuando nosotros nos hablan de que si está vigente o no está vigente la ley, el Señor mismo dice, guarden mis mandamientos. Y cuando dicen, esto se resumen todos los mandamientos, ¿qué está diciendo? Y él mismo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Algunos establecen, pero es que si ya él la cumplió, yo no tengo que cumplirla. Ese no es el motivo. El motivo verdadero es porque ya él cubrió todas nuestras faltas. Porque si Edward cumple la ley de tránsito, yo no puedo alegarle a un amén que como Edward cumple la ley de tránsito, yo no tengo que cumplirla. Sin embargo, lo que Jesús hizo con la autoridad que tenía fue absorber toda la carga que conllevaba la ley, todo el pecado que conllevaba la ley, todas las transgresiones del hombre, las absorbió y los perdonó. Nos dio una salvación absoluta en ese sentido. No hay pecado grande. No hay nada extraordinario que Dios no pueda perdonar. Sin embargo, la ley tenía algunos pecados que conllevaban la muerte. Entonces, ya cuando tú morías en condenación, ¿qué pasaba? Estabas condenado por la eternidad.
Sin embargo, una persona, conforme al pacto que estableció Jesús, una persona en el pleno lecho de muerte puede decir, Señor, perdóname, y arrepentirse genuinamente. Y ya, ahí está. Eso fue lo que hizo Jesús. Nos quitó la carga a nosotros de cumplir con la ley y la cumplió él. Entonces, miren esto. Dice, ya para que lo veamos en el contexto. Yo no he venido a abrogar la ley, dice claramente. Y fíjense lo que les dice. Dice, la ley o los profetas. Algunas versiones dice, y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Es decir, que toda la palabra de Dios se tiene que cumplir. El hecho, yo le puedo decir algo, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando uno dice, esto de la palabra, ya no tenemos que prestarle atención o no nos compete. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque dice que toda la palabra de Dios se va a cumplir. Y mientras estemos en este mundo, mientras dure la existencia, esta palabra es perpetua. Como todos saben, abrogar significa suspender o dejar sin vigor. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley, lo que estábamos hablando, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo me doy cuenta que soy incapaz de cumplir con la ley, es decir, me dicen que no mate, pero yo siento el impulso de matar, me doy cuenta de que yo no puedo cumplir con la ley. Y ahí conozco el pecado, conozco la falta. Mateo capítulo 7, versículo 12 le dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El apóstol Pablo está estableciendo algo interesante que lo pudiéramos estudiar en otro momento. Y fíjense lo que dice Romanos capítulo 10. Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. ¿Qué dice aquí? Dice que Cristo es el objetivo de la ley. Cristo es el fin último de la ley. ¿Qué nos está mostrando la palabra? Dice, los judíos, dice aquí, puedo declarar en favor de ellos. Hermanos israelitas, se está dirigiendo a los judíos, dice, puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios. Es decir, Pablo dice, celo tienen, porque yo, que soy israelita, fariseo de fariseos, tuve un celo grandísimo y maté muchísima gente. Eso sí yo lo puedo confirmar, que celo tienen. Esta gente son celosos de Dios, de las cosas de Dios, celosos son. Pero dice, el problema es que su celo, así diría yo de los rabacucus, celosos son. El problema es que su celo no se basa en el conocimiento, porque no conocen la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, es cuando nosotros pretendemos interpretar la palabra a nuestra voluntad y sobre todas las cosas, no solo interpretarla, aplicársela a otras personas conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Es lo mismo. Y dice, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley. Es decir, los israelitas que hicieron con Cristo, lo mataron porque él decía, por todas las cosas que el maestro representaba, que los acusaba. Lo mataron. Y Pablo está diciendo, esta gente que aman tanto la ley, que son tan celosos con los temas de la ley, no se dieron cuenta que Jesús
es la ley. Jesús es la manifestación de la ley. Jesús es la manifestación de la voluntad del Padre. Y ellos no se dieron cuenta de esto porque trataron de hacer su propia justicia. Mateo 5 dice, ¿oíste qué fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente, como decía Scarlett. Esta es la ley del talión. Todos conocemos esto. Oh, ya me salté para otra cosa. ¿Alguna duda sobre eso? Bueno, miren, hay algo interesante aquí. Ya casi estamos cerrando. Pero voy a tocar este último tema. Les he mencionado en otras ocasiones que el maestro decía, Vanessa, que el Señor vino a simplificar la ley. Yo digo que no, la complicó. Es decir, en ciertas cosas. ¿En qué sentido? Estableció algo que no estaba, la intención. La intención de pecar. Eso no estaba. Y el Señor se la puso. Dijo, oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué está diciendo? Que si tú te enojas con tu hermano, será considerado como si lo hubieses matado. Es lo mismo cuando dice, si tú miras una mujer y en tu mente la codiciaste, ya adulteraste con ella. Tú eres un adúltero. Entonces se está complicando un poquito el asunto. Dice, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciar, ya adulteró. De esto hemos hablado bastante. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, esto ya es harina de otro costal. ¿Quieren seguir o paramos? Siga, siga. ¿Seguimos o paramos? Yo creo, mi Bueno, hermano, creo que tenemos mucha información. Por dígame, mí, hermano. yo creo que van a ser las 10 y yo creo que te falta todavía mucho material para que tú lo expongas. Yo creo que hasta aquí, ¿verdad? Si los muchachos siguen, estamos cómodos aquí y seguimos, pero que digan ellos. Claro. ¿Seguimos o paramos? Quedan 10 minutos. Yo tengo temas con el internet y se me está cortando mucho, por eso es que a veces... Bueno, pues seguir para no desperdiciar el tiempo. Hay gente que está diciendo que sí. Dele esos 10 que quedan, mi hermano. Sí, hombre. Dale. No se lleven de dedo. Dice aquí, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Este es un tema bastante interesante y gracioso a la vez, porque pienso que todos hemos escuchado en las congregaciones este tema de la fornicación. Yo quisiera que alguno de ustedes me dijera, ¿qué es la fornicación para usted? Rápidamente, para aprovechar. ¿Qué es la fornicación? Bueno, venga. Ya, dele, hermana, dele. Fornicación es tener relaciones sexuales antes. ¿Cómo fue? La fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Ok, ¿alguien más? Mira, que algo así era que yo iba a decir, que se considera como las acciones sexuales ilícitas que están fuera del matrimonio. Ok. Excelente, ese es el mismo concepto que se maneja en muchas congregaciones. Entonces, pero aquí hay un problema con ese concepto.
Porque dice en el versículo, cualquiera que repudie a su mujer, está hablando de una pareja, está hablando de un matrimonio. Dice, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que repudia, el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Entonces, no puede ser la fornicación en el sentido de que es la relación antes del matrimonio, porque está hablando de una situación dentro del matrimonio. ¿Me entienden lo que quiero decir? No puede ser este concepto que nosotros conocemos como fornicación, de que es las relaciones sexuales antes del matrimonio, porque aquí está hablando de una relación de una situación, perdón, dentro del matrimonio. Por eso dice, cualquiera que repudie a su mujer para tú divorciarte de ella, tiene que estar casado con ella. Por eso dice, pero yo os digo que cualquiera que se divorcie de ella, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Entonces la fornicación no es la relación antes del matrimonio, porque estamos hablando de un matrimonio donde uno de los dos incurre en la fornicación. ¿Me entienden? Entonces, el concubinato o la unión libre, que es lo que nosotros solemos considerar como que están en fornicación dentro de nuestras congregaciones, que nos dice que es la unión entre dos personas que hacen vida común con intención de que sea de forma permanente, pero sin estar casados. A eso nosotros le llamamos fornicación, ¿sí o no? Sí. Nosotros, dentro de nuestras iglesias, no aceptamos, incluso no bautizamos personas que no estén casadas con su documento. Si no tiene su acta, no vale. Y muchas personas, y me incluyo en ese grupo, cuestionan quién casó a Abraham, quién casó a Noé, quién casó a toda esta gente antes de que existiera la oficialía. Y ya lo que más existió en el tiempo de Jesús fueron testigos oficiales que testificaban, es decir, que daban testimonio de la unión. ¿Quién casó a María y a José? Se celebraban bodas, pero era modo de fiesta, ¿sí? Pero de eso hablamos, lo podemos detallar en otra situación. Entonces, ¿qué es la fornicación realmente? Conforme a lo que el Señor está estableciendo. Dice, la fornicación viene del latín que significa tener relaciones sexuales con una prostituta, que deriva del fornius, donde habitualmente se apostaban las prostitutas romanas. Burdel es un término que es usado en referencia a la relación sexual fuera del ámbito matrimonial. ¿Qué pasa? A veces las palabras toman un significado por el uso y no por su propia epistemología, que fue lo que pasó con la palabra fornicación. Como se le comenzó a dar un uso de que era relaciones fuera del matrimonio, es decir, sin la existencia de un acto matrimonial, entonces se consideró que eso era fornicación. Sin embargo, la fornicación es la relación con temas de prostitución. Es decir, que cuando el maestro dice a no ser por causa de fornicación, está diciendo o que el hombre se acueste con una prostituta o que la mujer ejerza la prostitución. No está hablando de relaciones antes del matrimonio. Aclaro, para cerrar, que quede claro esto. No estoy diciendo que usted deba tener relaciones antes del matrimonio. No estoy diciendo eso. Estoy explicando que en ese contexto lo que el maestro está hablando es no sé quién fue que escribió. Por favor, hábleme. Oh, yo mimita. Ah, sí, suéltalo. O sea, le pregunto que si eso no se, si a ese acto no se le llama fornicación, ¿cómo se le diría a la persona que tiene relaciones antes del matrimonio? ¿O no tiene ningún nombre eso? Claro que tiene un nombre. Oh, por esa ciencia yo se la voy a derramar. O por derrame. Relaciones sexuales se llama. Ay, bueno, ok, está bien.
Relaciones sexuales se llama. Claro, vuelvo y le repito, no estoy diciendo ni estoy mandando a nadie a que comience a tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Estoy diciendo, y aclaro, porque esto es bastante delicado, aclaro que lo que el maestro está diciendo aquí de fornicación no es el sentido que nosotros le hemos dado durante muchos años. Se refiere a relaciones con prostitutas o una mujer que se prostituya, se le llama fornis, fornicaria o fornicario, no a las relaciones antes del matrimonio, del documento. Porque si bien nosotros revisamos la palabra y nosotros revisamos a todos los hombres de Dios que están en la palabra, ninguno de ellos se casó con papeles. Es decir, ninguno de ellos, Abraham y a Sara, ¿quién los casó? ¿Estaban en fornicación? Abraham y Sara, ¿estaban en fornicación? No. Y no existía una institución que los casara oficialmente. Ahora, ellos eran un matrimonio. ¿Mm? Ellos eran un matrimonio, eran una familia. A pesar de que no existía, a pesar de que no existía la institución que oficiara el tema del matrimonio. ¿Qué sí es pecado? Para que algunos, hay mucha gente que celebran esto y se alegran y dicen, oh, pero fornicación no es antes del matrimonio. ¿Qué sí es pecado? El libertinaje. Cuando usted toma la libertad que Cristo le ha dado para vivir el libertinaje. Si usted coge esta palabra que yo le he explicado en esta noche y decide, pero yo voy a acostarme con mi novio o voy a acostarme con tal persona antes del matrimonio, el Señor, usted le rendirá cuentas a él. Usted no le va a decir, no es que el hermano Augusto no me dijo, no es que el hermano Augusto dijo tal y tal cosa. Anótelo ahí. Fornicación es relaciones con prostitutas o prostituirse, pero el Señor no le está mandando a usted hacerlo fuera de su tiempo. Hoy en día están establecidas las leyes y dice que usted debe casarse, es lo prudente. Aunque aquí se reconoce el concubinato con las mismas fuerzas legales que se reconoce el matrimonio. Es prácticamente lo mismo en derecho. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna queja? ¿Alguna objeción? Sí, que el que lo hace estando casado y lo hace fuera de su matrimonio no es fornicación, está adulterando. Exacto. Entonces yo le puse una grafiquita aquí. Este es un matrimonio. Usted agarra y dice, me voy a divorciar de esta mujer porque ella no cocina bueno. El Señor dijo, la única causa por la que yo te acepto el divorcio es por fornicación. Pero tú dijiste, ella no cocina bueno, se ha puesto fea, ya no quiere ni bañarse mucho. Yo no puedo estar con esa mujer, es muy cosa. O viceversa, la mujer dice, ya no quiero estar con ese hombre y se divorcia. Y eliminan ese matrimonio. Entonces, ella, como fue repudiada, se casa con otro hombre. Y dice el Señor, entonces tú le estás convirtiendo en adúltera. Y dice, pero tú también eres un adúltero cuando te unes en otro matrimonio. O sea, que el asunto no es tan sencillo. Es decir, que cuando usted no se divorcia, cuando usted se divorcia, cuando usted se separa de su pareja, de su relación, usted se separa. Si no es por causa de fornicación, el Señor no lo aprueba y no lo ve con ojos de misericordia, si se puede decir así. Me corrijo. Usted se está convirtiendo usted en un adúltero y está convirtiendo a la otra persona en un adúltero también. Es decir, que usted carga con la culpa de ser piedra de tropiezo de otro y de usted estar pecando ante los ojos de Dios también. Eso está muy fuerte. Así que a los que antes de casarse ya están pensando en un matrimonio, piénsenlo bien.
Piénsenlo bien porque dice la palabra de Dios que antes de ser piedra de tropiezo es mejor agarrar una piedra de molino, amarrársela al cuello y tirarse. Amén. ¿Me entendieron con el tema de la fornicación? No quiero que se queden con dudas con eso. Fuego, No amén, quiero, amén. no quiero ver gente que me esté reclamando. No oí lo que usted dijo, pero yo tengo que leer. Hay una parte, hay una parte en la palabra cuando se refiere a los requisitos para diácono, para sacerdote. Pablo enfatiza bien claro que sea marido de una sola mujer y habla de las condiciones que debe tener tanto el diácono como el sacerdote. Y ahí me lleva a esa parte, porque entonces si una persona es adúltera, no califica para ser diácono o sacerdote. O sea, cuando el Señor lo menciona en esa porción de la palabra, está haciendo un llamado de atención. Entiendo. Claro. ¿Alguien más? Abigail, usted dijo que usted me escuchó, pero que tiene que leerlo. Es lo correcto. Claro, eso es lo que usted dijo, pero hay que profundizar bien eso. Usted lo entendió, pero yo tengo que leer para entenderlo así como usted lo entendió. Claro, claro. ¿Alguien más? Bueno, pues nos quedamos hasta aquí entonces. Ya ustedes saben que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Ha sido un placer de mi parte y un momento muy especial de compartir con todos. Por favor, si alguien nos te pide oración, sería un éxito.